posible la suspensión de actividades por los riesgos de la pandemia y también por los riesgos, ¿verdad? Del huracán ETA, ¿no? De que se supone que más tarde va a comenzar a llover, ¿verdad? Pueden haber vientos y entonces sí, ¿verdad? Hay que estar resguardado, pues se puede perder conectividad. El día de ayer en mi pueblito se fue la energía, falló la electricidad, hay muchos árboles, ¿no? Una rama topa en una línea primaria de distribución, pues sí se dispararon los fusibles, ¿verdad? Entonces todo ese ramal, todo ese circuito queda sin electricidad, ¿no? No sé, quisiera escuchar sugerencias, pero me estén escuchando. Preguntas, sugerencias. Hola, hola. Espero me escuchen. Hola. Hola a todos. Preguntitas, sugerencias, si damos la discusión normal o la dejamos abierta, ¿no? Cualquier consulta se puede atender, ¿verdad? La idea es que avancemos, ¿no? Porque salimos de vacaciones el 14 de diciembre, a lo mejor, ¿verdad? En prórroga del ciclo, a lo mejor, pero no hay que estar esperanzados a ese detalle, ¿no? Siempre que todos tengamos conectividad, pues no le veo, digamos, mayores riesgos, ¿verdad? El problema es estar en las zonas vulnerables, ¿no? De alto riesgo, donde hay inundaciones o pueden haber posibles deslaves, ¿verdad? O andar en tránsito, ¿no? Por cualquier viento que pueda provocar alguna caída de algún árbol o de ramas. Preguntitas, ya bueno, ya que estamos conectados, ahorita vemos 16, incluyendo mi persona, de una manera voluntaria, ¿verdad? No lo vean como obligatorio, ¿no? Porque tampoco, ¿verdad? Es recomendable, pues, ir en contra de la sugerencia, ¿verdad? De la recomendación. En la parte de transformadores estábamos, aquí está un ejemplo, donde dice que una línea monofásica a 60 Hz, ¿verdad? Con un conductor ACCR tipo House 26/7. Eso significa el número de 26/7, significa el cuántos conductores de aluminio, ¿verdad? Es un cable con varios hilos de aluminio, 26 hilos de aluminio y 7 hilos, ¿verdad? Concéntricos en la parte más interior de acero, steel. Una sección transversal de 477 circular mil. El área, ¿verdad? Lo más usual pues es en milímetros cuadrados, ¿no? Pero circular mil es una unidad inglesa también que se refiere a sección transversal, a área. Casi siempre el área circular. La mayoría de cables pues, son circulares. Algunos casos para las bobinas de transformadores y para ahorrar espacio, ¿verdad? Que no queden espacios muertos, se utilizan cables rectangulares o tipo platina. Dice que tiene una resistencia del cable, ¿verdad? De 0.2120 ohmios
por milla y una reactancia, ¿verdad? XL de la línea 0.43 ohmios por milla. Alimenta un motor de 25 HP, eficiencia de 0.8 a 240 voltios y un factor de potencia de 0.8 en atraso. Desde, ¿verdad? Una fuente, obviamente tiene que ser una fuente de corriente alterna a 10 kilómetros de distancia. O sea, nuestra fuente está disponible, ¿verdad? A 10 kilómetros. Este es el caso típico de un pozo de bombeo. O pudiera ser una casa, ¿verdad? Una residencia, una instalación industrial, donde hay que alimentarse, ¿verdad? Hay que llevar la electricidad a 10 kilómetros, ¿verdad? Desde el punto más cercano. Entonces dice, encuentre la tensión, ¿verdad? En la fuente necesaria para activar la carga, ¿verdad? O energizar a la carga, ¿verdad? Y la potencia, ¿verdad? Generada en la fuente. Del lado de la fuente necesitamos conocer qué tensión, ¿verdad? Es la disponible o la que tenemos, ¿verdad? Y su respectiva potencia, ¿no? Además, ¿verdad? El generador debe de suministrar, ¿verdad? O aportar las pérdidas que se dan en la línea de transmisión. O sea, el primer análisis es ese circuito, ¿no? Directamente, ¿verdad? Conectado a una fuente sin transformadores. La segunda opción dice conecte un par de transformadores, literal B, en la fuente, ¿verdad? Y en el lado de la carga, con una relación de 1 a 100, y en el otro extremo, ¿verdad? Una relación de 100 a 1. En el primer lado, un transformador elevador, 1 a 100, y en el otro extremo, ¿verdad? En el lado de la carga, un transformador con una relación de 100 a 1, es un reductor. Y aparte de eso, ¿verdad? Corregir el factor de potencia a la unidad, ¿verdad? El caso ideal, aunque no es conveniente llevar factores de potencia a la unidad porque se entra en el fenómeno de resonancia. Y ya sabemos qué es lo que sucede en resonancia, ¿no? Las partes reactivas se cancelan y la impedancia equivalente vista desde el lado de la fuente, ¿verdad? Solamente depende de la resistencia pura de R. Por eso es que no es recomendable llevar corregir factores de potencia a la unidad, para evitar el fenómeno de que el circuito, ¿verdad?, esté en resonancia. Aquí el diagrama unifilar, ¿verdad? Tenemos nuestro generador, que es la fuente. Tenemos la línea de distribución, llamémosle. La línea de distribución puede ser en secundario, ¿verdad? A baja tensión, 120 o 240 volts, esa es una línea secundaria. Y la línea de distribución, ¿verdad? Que es el sistema CAE o sistema del sur, CLESA, EEU, DEUSE, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, ¿verdad? Las distribuidoras tienen zonas de cobertura según áreas geográficas, ¿verdad? Ya delimitadas. Y por supuesto tenemos nuestra carga, en este caso un motor, ¿verdad? Ese motor de 25 HP con eficiencia del 80%, el motor opera 0.8 de factor de potencia en atraso y a 240 voltios. Fíjense que acá podemos suponer dos situaciones, que el motor es monofásico o que el motor es trifásico, sería un literal C, ¿verdad? Repita el ejercicio anterior, suponiendo que el motor es monofásico, ¿verdad?
Y en el siguiente caso, ¿verdad? Que ese mismo motor con esas características sea trifásico. Porque ahí se puede analizar, ¿verdad? La cantidad de pérdidas, los costos de la línea, ¿verdad? No es lo mismo una línea monofásica de 10 kilómetros que una línea trifásica de 10 kilómetros. Obviamente vamos a necesitar más cables, más herrajes, ¿verdad? La configuración cambia, ¿no? Entonces el ejercicio aquí se le pudiera agregar un tercer literal. Aparte de los que ya están, ¿verdad? El literal C, pues repite el literal B, ¿verdad? Corrigiendo el factor de potencia en el lado de la carga. Y el último literal, sus conclusiones, ¿no? Evaluando ambas alternativas, ¿verdad? En el primer caso, una línea de distribución directa, ¿verdad? A 240 voltios y en el segundo caso, utilizando un par de transformadores. Bien, vamos al plan de ejercicio. Las características del motor. Permítanme una llamada. Hola. ¿Sí? Solo que ahorita estoy en clase, primo. Si no le llamo otro momentito. Vaya, chévere. Acá una leve discusión que significan algunas, por ejemplo, hace SR, ¿verdad? Esto tiene que ver más con el complemento de los costos de instalaciones eléctricas, ¿verdad? Diferentes tipos de cable para líneas de distribución, ya sea en secundario, ¿verdad? O en primario. Primario es la referencia, ¿verdad? Una línea de distribución a media tensión. Sistema, cualquier sistema de la distribuidora, ¿verdad? Desde 4160 hasta 24.900, que es el sistema CAE, el más usual en la ciudad de San Salvador. Diferentes tipos de cable. El más común es el ACCR, ¿verdad? Porque tiene refuerzo con alma de acero. Esto tiene que ver más que todo con el distanciamiento entre los postes, ¿verdad? Y las normas de la CIGED en primario, pues los postes van cada 100 metros. En secundario, la distribución máxima entre poste y poste es de 50 metros. Porque la línea va un poco más baja, ¿verdad? La altura que tiene con respecto al nivel del suelo en postes de 26 pies y las líneas primarias en postes de 35 pies. Ahí se complementa la parte de instalaciones, ¿verdad? O el diseño de las líneas secundarias a 120 o 240 hasta 600 voltios, ¿verdad? O las líneas primarias desde 4160, 4.16 kilovoltios hasta 25 kV. Luego van las líneas de subtransmisión, ¿verdad? Líneas de 45 kilovoltios, de 75, ¿verdad? Y la línea de transmisión de 115 kilovoltios, donde se pueden utilizar estos mismos conductores. Lo que cambia es el calibre, ¿verdad? Conductores un poco más gruesos por las distancias que hay en las torres de transmisión. Ahí ya no van cada 100 metros. Pueden ir cada 200, 300, cada 500 metros. Dependiendo de la topografía, por supuesto, ¿verdad? O el perfil de la línea según la zona geográfica. Bien, los datos del motor. Motores, ¿verdad? Hay una gran variedad de potencias desde medio caballo, lo más usuales, ¿verdad? Aquí se está enumerando, pues para tener una idea, ¿verdad? Desde medio caballo hasta potencias de 250 HP. Digamos lo más pequeñito, ¿verdad? Hay motores más grandes, ¿no? En ANDA tienen motores de
500 HP, ¿verdad? El sistema del proyecto de Zona Norte, donde abastece una buena parte de agua para San Salvador. Tienen motores hasta inclusive de 900 HP. Son tremendas moles, ¿verdad? Esos motores ya están a 600 voltios, no pueden operar a 120 voltios, ¿verdad? Además son trifásicos, ¿no? Un motor en monofásico puede llegar hasta 10 HP. Por las corrientes nominales, ¿verdad? Y también en el momento del arranque del motor, ¿no? Es un transitorio, un fenómeno transitorio, donde demanda una gran corriente, ¿verdad? Y eso crea perturbaciones en la línea donde está conectado, ¿verdad? Ese motor. Arriba de 10 HP, casi todos tienen trifásicos, ¿no? Y el nivel de tensión, ¿verdad? En trifásico ya no es 120, ¿no? Puede ser 208, ¿no? 240 en delta, 380, 380 o 460 voltios, inclusive 600 voltios. Bien, algunos datos de calibre, ¿verdad? Estás ampliando un poquito el curso de instalaciones, por si no se recuerdan. Un circular mil tiene el equivalente, ¿verdad? De 785.4 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9 pulgadas cuadradas. Inch se entiende como pulgadas cuadradas. Y aquí para tener una idea, ¿verdad? Ya en la tabla de conductores, pues si el área, ¿verdad? Está en circular mil, algunas tablas ya traen la equivalencia, ¿verdad? En términos de milímetros cuadrados. Nuestra referencia, ¿verdad? El más común, pues en instalaciones eléctricas son los cables hasta el DOP, ¿verdad? De instalaciones residenciales, ¿verdad? A 120, 240, pues los cables más usuales, ¿verdad? Es el 6 para las dos líneas, ¿verdad? Las dos fases y el 8 para el hilo neutro. En milímetros cuadrados, ¿verdad? El área, el número 6 anda por 1330, en circular 1000, 20.250, ¿no? Se oye bastante, ¿verdad? Pero es una equivalencia, porque esto está expresado, ¿verdad? Una unidad inglesa en términos del área en pulgada, ¿verdad? Al cuadrado. Y específicamente el circular 1000, pues, expresado para conductores, ¿verdad? Áreas transversales de conductores. Pudiera ser un cortito, ¿verdad? Es broma, ¿verdad? Es ampliación de algunas otras unidades que a veces uno suele encontrarse, ¿no? Es una ampliación, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el diagrama unifilar. Tenemos nuestra fuente DS. En el mejor de los casos, si es una línea monofásica, ¿verdad? A 240 voltios, un extremo suele aterrizarse, ¿verdad? Un extremo de la línea suele aterrizarse sólidamente a tierra. Entonces hay acá corrientes de retorno a través de tierra, aunque físicamente haya otro conductor, ¿verdad? Pero como tenemos el conductor de tierra en paralelo con el otro cable, entonces a veces suele, ¿verdad?, despreciarse la impedancia del cable de retorno. Entonces en el diagrama unifilar, o si esto fuera trifásico en estrella, ¿verdad?, a través del concepto del equivalente monofásico. Acordémonos que en una estrella, ¿verdad?, podemos llevar los tres conductores. El neutro de la estrella casi siempre va sólidamente conectado a tierra.
O inclusive puede llevarse, ¿verdad? El hilo neutro, 4 conductores, las 3 fases más el neutro. Entonces, en el equivalente monofásico, a menos que fuera neutro aislado, ¿verdad? Si ponemos el otro conductor de retorno. Entonces, la caída, las pérdidas en la línea, ¿verdad? Es el doble, ¿no? Porque son 2 conductores. Pero en el mejor de los casos, polarizando, ¿no? Adecuadamente en un extremo y en el otro extremo. En el equivalente monofásico solo se utiliza una de las fases principales. La resistencia del cable más la reactancia, el lado de la fuente, ¿verdad? Y en el otro extremo, el lado de la carga. En el lado de la carga necesitamos calcular, ¿verdad? La potencia la pasamos a watts o a kilowatts, ¿verdad? Un HP son 746 watts. Entonces los 25 HP, ¿verdad? Lo multiplicamos por 746 entre un HP y lo dividimos entre la eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia es la potencia de salida entre la potencia de entrada, la potencia eléctrica que el motor toma de la red para que en el eje, ¿verdad? Tenga disponible los 25 HP mecánicos. Entonces la eficiencia cubre las pérdidas internas, ¿verdad? Del motor. Entonces tenemos una potencia en watts, ¿verdad? De expresada, ¿verdad? En ese valor. A 240 voltios y un factor de potencia de 0.8. Hay que confundir el factor de potencia de 0.8 con la eficiencia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Coinciden numéricamente en este caso, ¿verdad? Que vale 0.8. Pero son contextos diferentes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces la potencia en watt, ¿verdad? Relativamente se oye bastante, ¿verdad? 23.312.5 watts. Andamos por 23 kilowatts, ¿verdad? 23.31 kilowatts. Sí, en los datos de la línea, perdón, la resistencia de la línea 0.2120, ¿verdad? Ohmios por milla o por kilómetro, depende cómo estén expresados la redacción del ejercicio. Tiene una resistencia de 0.2120 ohmios por milla y una reactancia XL, ¿verdad? De 0.43 ohmios por milla. Entonces hay que convertir esos 10 kilómetros, ¿no? Su equivalente en millas o viceversa, ¿no? Entonces los 0.2120 ohmios por kilómetro, ¿verdad? Lo multiplicamos en una milla, hay 1.602 kilómetros por los 10 kilómetros de la línea. Eso me da una resistencia concentrada, ¿verdad? De 1.32 ohmios. Podemos decir, como el cable es bien grueso, ¿verdad? Una resistencia bien pequeñita, 1.32 ohmios. Cuando lleguemos a calcular la potencia, nos vamos a dar cuenta que sí es significativo, ¿no? Y una reactancia, ¿verdad? De 0.43 ohmios por milla, la multiplicamos, la convertimos a kilómetros, ¿verdad? O su equivalente en kilómetros. En una milla hay 1.602 kilómetros por los 10 kilómetros de la longitud de la línea, ¿no? Ya sea la línea la utilicemos en primario, ¿verdad? O como línea secundaria, en baja tensión o a media tensión. Pueden ser los mismos cables, ¿verdad? Una reactancia de 2.7 ohmios.
No nos olvidemos que la reactancia es imaginaria, J 2.7 ohm. Pero si hablamos de magnitud, pues sencillamente decimos 2.7 ohmios de reactancia inductiva. Bien, ahora vamos al triángulo de potencia de la carga, ¿no? Porque esos son datos que sí conocemos. Tenemos P horizontal, Q hacia abajo, la potencia reactiva, y la hipotenusa, ¿verdad? Que es la potencia aparente o el factor de potencia compleja con su respectivo ángulo de factor de potencia, que es el coseno inverso de 0.8, ¿verdad? El ángulo al cual está trabajando la carga, 36.87 grados en atraso. Una potencia P, ¿verdad? De 23.312.5 watts. Aquí calculamos la potencia reactiva, pura trigonometría, ¿verdad? Cateto opuesto, Q, es el cateto adyacente, que es P, ¿verdad? Multiplicado por la tangente de ese ángulo, pura trigonometría, en triángulos o rectángulos. Entonces tenemos una potencia reactiva de 17.484.38 voltamperios, ¿verdad? Reactivos en atrás. Aquí hace falta la palabra bar. Y encontramos una observación en la solución del ejercicio. Porque estos Q no son watts, ¿no? Esta es potencia reactiva. Y hay que decir si esa potencia está en atraso o en adelanto, con nombre y apellido, ¿no? Expresamos el factor de potencia compleja. Ven, estamos repasando la unidad de corriente alterna, ¿verdad? Y análisis 1S es P más JQ. Ya sea expresadas en watts o en kilowatts, ¿verdad? Y la otra potencia en bar o en kVAR. Permítame un momentito. Prima, me habló el primo que le estaba hablando, dice. A saber qué quiere. Vaya. Bien, disculpe la interrupción. La cuestión acá local, ¿verdad? Bien, tenemos el factor de potencia complejo, ya sea expresado en sus componentes rectangulares, ¿verdad? P más JQ, o en su forma polar. La magnitud de la potencia aparente, 29.140.6225 a un ángulo de 36.87 grados, ¿verdad? Y aquí sí están expresados en voltios amperios. Bien, con esos datos del lado de la carga, podemos calcular cuál es la corriente, ¿verdad? Que se va a demandar la carga. Factor de potencia es el factor de tensión por el conjugado complejo de I. Entonces, I, ¿verdad? Al despejar, es la potencia compleja entre el factor de tensión y todo ese resultado conjugado. Entonces, ahí está indicada la operación. Los 29.140.63, ¿verdad? A un ángulo de 36.87 entre la tensión, ¿verdad? 240. Podemos suponer el ángulo de la tensión a 0 grados. Estamos en el lado de la carga. No hay que perder de vista eso, ¿verdad? Por donde comenzamos a hacer nuestro análisis. Una corriente de 121.42 a un ángulo de menos 36.87 grados. Por aquí aparece una A al final, ¿verdad? Son amperios. No hay que olvidarse de las unidades dimensionales. Si es respuesta parcial o intermedia, pues se puede obviar, ¿verdad? Pero cuando son respuestas que se piden, sí hay que expresar, ¿verdad? Sus respectivas dimensiones. Y el orden es de magnitud.
Bien, con la corriente, ¿verdad? Y la tensión en el lado de la carga, aquí tenemos nuestro diagrama unifilar. Podemos calcular, ¿verdad? Sumatoria de tensiones en esa trayectoria, ¿verdad? Con la consideración que les decía, ¿verdad? Estamos poniendo solamente una línea porque generalmente suele utilizarse, ¿verdad? La línea de retorno o el neutro, ¿verdad? Suele anclarse a tierra. Entonces el conductor de retorno queda en paralelo con la tierra física, ¿no? Y generalmente las impedancias de la tierra, pues, en una buena polarización, ¿verdad? En una buena, pues, SPT, sistema de puesta a tierra, las impedancias, ¿no? Son pequeñas, ¿no? Se requieren impedancias que pueden ser inclusive menores a un ohmio. Con esa consideración está hecho el equivalente, ¿verdad? Del diagrama unifilar o el equivalente monofásico. Si no, pues introducimos la otra línea, ¿verdad? Que son líneas paralelas, ¿no? No que están en paralelo, ¿no? Sino que las dos líneas van a la par. Así como las líneas del sistema de distribución en baja tensión, ¿verdad? O en media tensión. Como ven, toda esta parte es de repaso, ¿no? Análisis 1. Entonces, la sumatoria de tensiones en ese circuito menos BS más la impedancia de la línea por la corriente que pasa, ¿verdad? Más la tensión en el lado de la carga, BL, BLOA, igual a 0. Entonces, de aquí despejamos que la tensión en el lado del generador, ¿verdad? Es la impedancia de la línea por la corriente, ¿verdad? Que demanda la carga más la tensión en el lado de la carga que se requiere, 240 a 0 grados. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el factor de tensión es complejo. Entonces hay que ver qué es lo que estamos calculando, ¿no? Si es la caída de tensión en la línea o es la caída en la reactancia, ¿verdad? O es la caída en el lado de la carga o es la tensión, ¿verdad? En el lado de la fuente, nuestra sumatoria de tensiones, ¿verdad? Nos está dando la tensión en el lado de la fuente, en el lado del generador. El resultado nos da, ¿verdad? Que en el lado de la fuente, en el otro extremo de la línea, ¿verdad? Necesitamos 588.8, ¿verdad? Un ángulo de 16.38. Imagínense en el lado del motor, ¿verdad? Necesitamos 240 voltios, que es la tensión nominal, ¿verdad? Pero en el lado de la fuente, ¿verdad? A 10 kilómetros necesitamos casi, ¿verdad? 600 voltios. Por una simple diferencia de tensión, ¿verdad? Ojo, no es 200, no es 588.8, ¿verdad? Menos 240. Acordémonos que todas las cantidades de tensión, de corriente y de potencia, ¿verdad? Y de impedancia es variable compleja. Pero más de la mitad, ¿verdad? Más de 240 voltios caen, ¿verdad? O se pierden en la línea. Hay una caída de tensión, ¿verdad? En las líneas debido a la resistencia y a la reactancia propia, ¿verdad? De la línea en este caso, línea secundaria, ¿no? Porque está abajo de 600 voltios. A eso se le conoce como secundaria. ¿Alguna preguntita? Entonces aquí si queremos hacer así, en transformadores, esa línea, ¿verdad? Necesitaríamos un generador de 600 voltios. En un extremo de la línea. Y ahora vamos a ver qué potencia
se requiere en el lado del generador, ¿verdad? En el lado de la carga es un motor de 25 HP. Esos 25 HP, ¿verdad? Equivale en el lado de la carga, ¿no? A 23.31 kilowatts a 240 voltios. Así es que, cuidado, ¿verdad? Por eso en los transformadores uno se refiere en el lado de alta, en el lado de baja, o en el lado del primario, o en el lado del secundario. Aquí todavía no hemos metido el transformador. Estamos analizando la línea, ¿verdad? Una línea así, sin transformadores. Una línea directa. Alimentación directa. En el lado del generador se necesita, ¿verdad? 588 voltios. Pero tengo que saber qué potencia debe tener ese generador, ¿no? Para que en el lado de la carga podamos utilizar, ¿verdad? O demandar 25 HP mecánicos o 23.312 kilowatts, que es lo que demanda este motor para que él pueda aportar, ¿verdad? Los 25 HP mecánicos. Entonces calculamos las pérdidas en la línea, ¿no? La línea tiene dos componentes, la parte resistiva, RL, de la R-Line, y tiene la reactancia inductiva, ¿verdad? XL de la línea, XLL. La P, ¿verdad? Es I cuadrado por R. Miren cuánta potencia se pierde en la línea. Son 19.460.28 watts. Más de lo que demanda una casa normal, ¿verdad? Una vivienda mínima en nuestro entorno, ¿verdad? A la hora de hacer la instalación eléctrica se supone que va a demandar 500 watts. Para fines de cálculo, ¿verdad? Una cometida con dos conductores, número 10, THW o THHN, número 10, ese aguanta 30 amperios, ¿verdad? De corriente nominal. Pero aquí solo en la línea estamos perdiendo 19.4 kilowatts. Mucho mayor que la potencia, ¿verdad? Que se supone en una vivienda mínima. Claro, y en la vivienda ya no es mínima, ¿verdad? Por ejemplo, una vivienda en la colonia Escalón o en la San Benito, ¿verdad? Hay que calcular cuál es la potencia que demanda, ¿no? Sencillamente, si hace un censo de carga, se ve el número de luminarias que hay, ¿verdad? Se van sumando las potencias, el número de tomas corrientes, y de ahí otras cargas, por ejemplo, si hay aire acondicionado, las refrigeradoras, la cocina eléctrica, solo la cocina eléctrica son 8 kilowatts, esas grandes, ¿verdad? Las monofásicas tripilares a 120, 240. Se consideran a 8 kilowatts, tienen cisterna, ¿verdad? Ahí va el motor de la cisterna. Si tienen calentador de agua, ¿no? Puede andar desde 3 a 8 kilowatts del calentador, depende del tamaño, ¿verdad? En fin, todas las otras cargas, ¿verdad? Los TVs, cafetera, la plancha eléctrica, etcétera, etcétera. De tal manera que ya una vivienda que no es mínima, pues se le puede considerar una potencia muy por arriba, ¿verdad? De los 500 watts. Esto nos da una idea, ¿verdad? Que en la línea, en este caso, para este ejemplo, ¿no? Solo en la línea se pierden, ¿verdad? 19.4 kilowatts. Porque esa potencia no la está demandando el motor demanda 23.3 y fracción, ¿verdad? De kilowatts. Luego la potencia reactiva de una línea, ¿verdad? QLL es la corriente, ¿verdad? Por XLL.
corriente al cuadrado. Una potencia de 39.8 kV. AR, atraso porque depende de una inductancia, ¿no? Si fuera una capacitancia sería en adelanto. Luego la potencia compleja, ¿no? Del lado de la línea, el factor de potencia compleja, ¿verdad? Es la PLL más JQLL, 44.31 a un ángulo de 63.95 kVA. Esa es la potencia compleja, ¿verdad? Que está en el lado de la línea, que se está perdiendo en la línea. Digámoslo así, entre comillas, pérdida, ¿verdad? Porque esto no alcanza a llegar a la carga demanda otra potencia. Ahora, esta potencia que se pierde en la línea, ¿quién la debe de suministrar? El generador. Más, ¿verdad? El generador debe dar la potencia que requiere la carga, ¿no? Entonces aquí una forma, ¿verdad?, de sumar las dos potencias, el factor de potencia de la carga más el factor de potencia de la línea, o nos vamos directamente al lado de la fuente. La potencia compleja en el lado de la fuente es la tensión de la fuente, ¿verdad?, por el conjugado complejo de la corriente, en vez por I conjugado, en el supuesto que todas las cantidades están en valor eficaz. 240 se considera un valor eficaz. Entonces, ¿cuánto tenemos la tensión? 588.8 a 16.38 grados, ¿verdad? La que se había calculado por la corriente de la línea, 121.42 a un ángulo de 36.87. Aquí le hizo falta el operador conjugado. En el ejercicio, ¿no? Hace falta ese operador. De tal manera que la potencia aparente en el lado del generador anda por 71.49 kVA. Nos vamos al valor comercial más cercano, ¿verdad? El generador debe ser de 75 kVA a 600 voltios. Si ustedes tienen un ranchito, ¿verdad? Y en el caso que tengan un pozo de agua, pues a 10 kilómetros de su ranchito, ¿verdad? Y quieren poner una estación de bombeo de agua a una línea así directa, ¿verdad? Necesitarían poner en el lado de la casa, ¿verdad? El generador de 75 kVA a 600 voltios. Esto solo para ese motor de 25 HP. Aquí está bien ajustadito, porque estamos calculando solo la línea y el motor. Si tienen un rancho ahí, pues si tienen ya no es vivienda mínima, ¿verdad? Había que agregarle los 500 watts o toda la carga, ¿verdad? Que tengan en esa otra planta, ¿verdad? En ese otro local. Ahí habría que hacer un censo de carga, ¿no? Aquí en un apartado, ¿verdad? Se está diciendo, analizando solo la línea, ¿no? La resistencia de la línea y la reactancia de la línea. Entonces la tensión en la línea, ¿verdad? Como el producto de ley de Ohm es, digamos, para ver esa diferencia, ¿verdad? A veces solemos confundir, ¿verdad? La caída de tensión en la parte resistiva de la línea con la caída de tensión en la parte reactiva, ¿verdad?, de la línea. Recordémonos que todos son fasores, ¿verdad?
Tanto la tensión como la corriente tiene su respectiva magnitud y su ángulo de fase o su parte real, ¿verdad? Y su parte imaginaria. Por eso esa preguntita, ¿no? Eso se puede ver en el diagrama fasorial, ¿verdad? De corrientes y tensiones solo en la línea. La corriente está a un ángulo de menos 36 grados, ¿verdad? Menos 38. La parte reactiva de la caída de tensión en la línea está en fase, ¿verdad? Con la corriente, pero la parte reactiva está en cuadratura con la corriente, porque se debe al efecto de una reactancia, ¿no? Entonces, todo el factor de tensión de la línea, ¿verdad? No es la simple suma de BR más BL, ¿no? Es una suma fasorial, no es una suma escalar. Entonces ahí es este apartado, ¿verdad? Esta no es parte del ejercicio, sino que es un cálculo así, un apartadito, ¿no? Bien, sin transformadores necesitábamos 75 kVA, ¿verdad? Y 600 voltios en el lado del generador, que era la pregunta que nos hacía. Y se está perdiendo, ¿verdad? En la línea este valor, este factor de potencia compleja, ¿no? Ya sea expresado en forma rectangular, que es PLL más QLL, ¿verdad? O en forma polar, potencia aparente y su respectivo ángulo de fase. Como ven, aquí se complementan, ¿verdad? Algunos conceptos de instalaciones eléctricas. Bien, ahora hacemos el análisis poniendo dos transformadores, ¿verdad? Uno en el lado de la fuente y en otro transformador justo, ¿verdad? En el lado de la carga. Y volvemos a repetir, ¿verdad? Nuestro análisis en el circuito equivalente. Tenemos nuestra fuente BS, un transformador con una relación de 1 a 100. Este es un elevador, ¿verdad? Tenemos la línea, llamémosle, en este caso sería una línea de distribución, ¿verdad? Porque aquí vamos a transmitir a media tensión. La línea, ¿verdad? No va a transmitir a 240 voltios, sino que ya la línea pudiera ser un sistema de CAE, ¿verdad? Que es el más usual. Y luego, ¿verdad? En el otro extremo, en el lado de la carga, ponemos un transformador reductor. Así como los transformadores que están en las colonias, ¿verdad? Llega la línea primaria hasta el transformador de CAE o del sur o de cualquier operador y baja la tensión, ¿verdad? De una línea de 25 kilovoltios a 240 y 120 puntos. Este es un transformador reductor 100 a 1. En el entendido que en el lado izquierdo, ¿verdad? Que cada transformador, en el lado izquierdo tenemos la fuente. Entonces acá tenemos el lado primario aquí y la línea en el lado secundario. Todo este arreglo está en cascada, ¿verdad? La salida del primer transformador, que es el secundario, ¿verdad? De T1 o de TA, ahora se convierte en el primario de T sub P o del transformador 2. Porque la energía va fluyendo, ¿verdad? Del lado de la fuente, del lado izquierdo hacia el lado de la carga, al lado derecho. Acá no puede haber una inversión de
de potencia, ¿no? Inversión en el flujo de potencia. Entonces ahora el primario de TV o del transformador 2 está conectado al secundario, ¿verdad? Del transformador 1. Y el secundario de TV o del transformador 2 es el motor, es la carga. Sí, ya conocemos, ¿verdad? Que en el lado de la carga necesitamos alimentar, ¿verdad? Esa potencia compleja, este factor de potencia, con la corriente I2, ¿verdad? La corriente I2 es la corriente del motor, son los 121.42 a menos 36.87. La corriente está en atraso porque el factor de potencia de la carga está en atraso. Tomando como referencia la tensión 2, ¿verdad? 240 voltios a 0 grados. Entonces, en el transformador 2, ahora vemos la tensión en el lado del primario, que le hemos llamado B1. Utilizamos la relación de transformación. B2 entre B1 es igual a 1 entre 100, que es la relación de 1 a A. Entonces, en el lado del primario, miren, al que le hemos llamado B1, ¿verdad? Es 100 veces B2. O sea, la línea de distribución en este caso, ¿verdad? Es una línea 24 kilovoltios, similar al sistema CAE, ¿verdad? Que son 25 kilovoltios. Aquí lo más factible sería, ¿verdad? Otro caso de que pasara, ¿verdad? A los 10 kilómetros pase una línea de cualquier distribuidor, ¿verdad? Y conectarme directamente a media tensión. Y la subestación eléctrica ponerla justo, ¿verdad? Del lado del motor. Eso sería lo más práctico, ¿no? Y es lo más usual, ¿verdad? En nuestro sistema de distribución. Porque no es práctico, ya vimos que no es práctico llevar en secundario, ¿verdad? 10 kilómetros. De hecho, las normas, las recomendaciones de los distribuidores, que el punto más cercano de un transformador, ¿verdad? En una línea de distribución no exceda los 300 metros. Relativamente 300 metros, alguien puede decir que es poco o que es mucho, ¿verdad? Verifiquen ustedes en su colonia, el lugar donde viven, su residencia, cuántos metros hay, ¿verdad? El transformador que está alimentando ese circuito ramal. No debe de exceder de 300 metros. Claro, eso depende de la carga, ¿verdad? Entre más carga tengamos, va a haber más corriente demandada. Y si hay más corriente, hay más caída de tensión en la línea, ¿no? Porque la caída de tensión que se da en la línea de distribución depende, ¿verdad? De la impedancia de la línea, de los conductores, ¿verdad? El tipo de conductor que se esté utilizando, depende de la longitud y depende, ¿verdad? De la corriente que pase por estos cables. Entonces quedamos amarrados con esas tres variables. Entonces aquí vemos ahora con la relación de corriente, ¿verdad? La I2 en el lado de la carga, ¿verdad? Entre la corriente ILL, que es la que pasa en el lado del primario, ¿verdad? Ahora sí se entiende cuál es el lado secundario y cuál es el lado primario del transformador B o del transformador que está más a la derecha. Aplicamos la relación de corriente. I2 entre ILL es 100 a 1. Y aquí despejamos, ¿verdad? Que la corriente en el lado del primario es la corriente en el lado del secundario dividido entre la relación de transformación de ese trafo, de esa subestación. Miren, ahora en el lado del primario
Solo se necesitan 1.21 menos 36.87 amperios. Grados, ¿verdad? Todo expresado en amperios. Menos de 2 amperios. Se ha reducido la corriente 100 veces. Y la tensión, ¿verdad? La hemos incrementado 100 veces. ¿Y eso quién lo da? La relación del transformador. Si la tensión sube, ¿verdad? La corriente disminuye. O si la corriente disminuye, la tensión, ¿verdad? Debe de subir para suministrar la misma potencia, ¿verdad? En este caso estamos hablando en el lado de la carga. Ahora vamos al circuito equivalente, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de tensiones en la sección intermedia, ¿verdad? Del circuito, menos B3 más ILL por la impedancia de la línea más la tensión B1. Una simple sumatoria en esta trayectoria. Ya sabes, estamos sumando tensión. Para encontrar cuál es el lado de la tensión B3, ¿verdad? En el lado del secundario del transformador A o del transformador 1, que está pegado, ¿verdad? Al generador o a la línea donde vamos a energizar. Ahora mi B3 son 24.003.25 a un ángulo bien pequeñito, ¿no? 0.004 grados. El B1 son 24 kilovolts, que es el primario de TB. En el secundario de TA o de T1, de 3, ¿verdad? Necesitamos unos voltios más, ¿verdad? Un poquito más de 3 voltios. A diferencia de un transformador que necesitamos 588 voltios para que en el otro extremo, ¿verdad? Obtengamos los 240 voltios. Aquí la pérdida en la línea es bien, la caída de tensión en la línea es bien pequeña, ¿verdad? Ahora nos vamos para el transformador A, el que está justo al lado del generador, ¿verdad? Analizamos ya la sección de entrada, ¿verdad? Del primario, el lado de la fuente. Aplicamos la relación de tensiones, ¿verdad? Y la relación de corrientes para el primer transformador, para TA o para T1. Ven, ahora en vez de necesitar un generador de 588 voltios con un generador de 240, ¿verdad? La tensión se ha incrementado en unas fracciones de voltios para que en el otro extremo, ¿verdad? Obtengamos esa misma tensión. Con eso calculamos las pérdidas, ¿verdad? Nuevamente en la línea de distribución. Y ahora sí vemos una gran diferencia, ¿verdad? 1.245 watts y 2.548 voltamperios reactivos. A diferencia, ¿verdad? De las pérdidas sin transformadores, ¿no? Ese valor lo tenemos acá. 19.460 watts, ¿verdad? Que se pierden en R de la línea. Y una potencia reactiva de 39.805.13. Ahora sí vemos la utilidad, ¿verdad? De los transformadores en líneas de distribución, tanto los elevadores, ¿verdad? Como los reductores. Aquí lo más recomendable sería, ¿verdad? Para
ahorrarnos un transformador es conectarse directamente al sistema de CAES, ¿no? La línea, ¿verdad? Una línea primaria, un sistema de 25 kilovolts. Así nos obviamos para este transformador A y sí sería necesario la subestación, ¿verdad? O el transformador justo ya en el lado de la carga, ¿no? Y para la casa, si está en el lado de la fuente, ¿verdad? A la orilla de la calle, otra subestación, otro transformador, ¿verdad? Para alimentar independientemente o por separado, ¿verdad? A la residencia y luego, ¿verdad? Otro transformador por separado, ¿verdad? Para esta estación de bombeo. O lo que hay allá, ¿no? En esa otra, en ese otro lugar, ¿no? Pudiera ser otra casa, ¿verdad? Una industria, una fábrica o cualquier otro detalle. Bien, vamos a calcular ahora cuál es la potencia necesaria en el lado de la fuente, ¿no? BS por IS conjugado. Otra observación acá, le hace falta aquí el conjugado complejo. Ojo, ¿verdad? Es IS conjugado. Aquí aparentemente no habría problema porque tenemos 0 grados, pero el conjugado de 0 sigue siendo 0. Pero si ese ángulo es diferente de 0, ya ese conjugado, ¿verdad? Sí va a tomar un resultado diferente. Bien, es bien fácil detectar errores, ¿verdad? Ahí hace falta, ahí está una anotación, una prevención, como dicen los señores abogados, ¿no? Y si no subsanamos esa prevención, ¿verdad? O si no corregimos ese error, pues no se puede validar lo siguiente. Ahora en el lado de la fuente necesitamos 23.313, ¿verdad? kVA. Eso se puede descomponer, ¿verdad? En su parte real y su parte reactiva. Con un generador, ¿verdad? Ahora la solución es un generador de 25 kVA. Ya no es lo mismo que un generador de 75, ¿verdad? 3 veces más grande o 3 veces más pequeño. Y el nivel de tensión, ¿verdad? Ahora el generador a 250 voltios, que son los valores comerciales, ¿verdad? Que sí se pueden encontrar en el mercado. Y los dos transformadores, ¿verdad? De la misma capacidad, ¿no? Solo que con relaciones, uno como elevador y el otro como reductor. Relaciones de transformación, sí, recíprocas, ¿no? ¿Ven? ¿Alguna preguntita, jóvenes? Ahora sí se ve la importancia, ¿verdad? De los transformadores en las líneas de distribución o en las líneas de potencia. Preguntitas, no se me duerman, por favor. Ups, aquí quedaron las páginas, esta va después de la anterior. Digamos de que una de las preguntas es analizar esto sin corregir el factor de potencia en el lado de la carga. Y el otro caso, ¿verdad? Corregimos la potencia reactiva o el factor de potencia en el lado de la carga. Voy a revisar eso después.
porque este resultado, ¿verdad? Es sin corrección este es incluyendo la corrección del factor de potencia en el lado de la carga. Y está el otro resultado, ¿verdad? Sin corregir el factor de potencia. Por eso está ahí la diferencia, ¿no? Sin corregir el factor de potencia, el generador debe ser de 35 kVA, pues debe de aportar la potencia activa, ¿verdad? De los 25 HP o los 23.3 kilowatts, ya incluyendo la eficiencia del motor, ¿verdad? Por eso aquí es más grande. La potencia que se requiere, ¿verdad? En el lado de la fuente, pero no los 75, ¿verdad? kVA cuando va sin transformadores y sin corrección del factor de potencia. Entonces aquí se ve la incidencia que al corregir el factor de potencia, ya el generador no tiene que compensar la potencia reactiva en el lado del motor, ¿verdad? Sino que eso lo va a compensar el banco de capacitores. Y esa potencia reactiva no viaja desde la fuente, ¿verdad? Hasta la carga, sino que se compensa en el lado de la carga. Ahí ampliando el concepto, ¿verdad? De compensación del factor de potencia en el lado de la carga. Se puede dejar así la presentación, ¿no? Solo que en ese entendido, ¿verdad? Que el primer cálculo es con corrección del factor de potencia y el segundo cálculo, ¿verdad? Es sin corrección, ¿verdad? Del factor de potencia. O sea, son tres cálculos. El primer cálculo es la línea así sin transformadores, ¿verdad? Y sin corrección del factor de potencia. Luego viene el otro cálculo con los dos transformadores corrigiendo el factor de potencia a la unidad. Y el otro cálculo es con transformadores, pero sin corrección, sin corregir el factor de potencia en el lado de la carga. Y hubiera un cuarto caso, ¿verdad? Aunque como el primero, sin transformadores, ¿verdad? Y corregir el factor de potencia en el lado de la carga. Va a disminuir un poco, pero no tanto, ¿verdad? El caso más óptimo es con transformadores y con corrección del factor de potencia en el lado de la carga. Entonces ahí tenemos ese otro cálculo, ¿no? De los 25 kVA, ¿verdad? La página se fue doble. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a rearreglar este archivo, ¿no? Lo que te digo es que he tenido fallas de electricidad en mi pueblito, ¿no? Y entonces las baterías de la laptop no dan para tanto, ¿verdad? Hay que tenerla cargada o en su defecto, ¿verdad? Guardar un poquito de carga por cualquier eventualidad, ¿verdad? Para comunicarnos por ustedes, ya que el celular también nos andaba al mínimo. Aquí está el cálculo ya de las pérdidas, ¿no? Un cuadro resumen, ¿verdad? Haciendo las comparaciones. Literal A, literal B y literal C. ¿Cuáles son las tres opciones, verdad? Están los tres literales, ABC, los valores de corriente nominal, ¿verdad? La tensión en el lado de la fuente, ¿no? La potencia activa, la potencia reactiva y potencia compleja en el lado de la línea, ¿no? Para los tres casos, ¿verdad? Y las especificaciones, ¿no?
Aquí el cálculo, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de potencia que ve del lado de la fuente, del lado del generador? La línea pura, ¿verdad? Ella solita, del lado de la fuente, tiene un bajo factor de potencia, 0.598. En el caso de los dos transformadores, ¿verdad? Pero sin corrección, un factor de potencia de 0.79. Baja un poquito más de 0.8 porque la línea de distribución también tiene, ¿verdad? Reactancia, reactancia inductiva. Y el literal C, ¿verdad? Que es el más óptimo, con corrección de factor de potencia en el lado de la carga, ¿no? Y un par de transformadores. Entonces, la factor de potencia que ve la fuente es casi unidad. En este caso, sin corrección de factor de potencia y sin transformador, en verdad, según los pliegos tarifarios, había penalización por bajo factor de potencia. Entonces, en la facturación, ¿verdad? Había que agregarle esa penalización, que ahí está en los términos y condiciones de servicio, ¿verdad? Que las distribuidoras dan al consumidor final. Me recuerdo que le subí esta descargada de la CIGET, la página web de la CIGET, y ahí están esos detalles, ¿verdad? ¿Cuál es la penalización por factores de potencia abajo de 0.8? Aquí andamos cerca a un factor de potencia de 0.6 en atrás. Es demasiado bajo, ¿verdad? Con dos transformadores y sin compensación de factor de potencia, estamos en el límite, ¿verdad? 0.799. En el límite inferior, ¿verdad? A 0.8. Bien, ¿alguna preguntita, jóvenes? No se me duerman, please. Habemos 29, incluyendo a mi persona. Si el compañero no está grabando la clase, pues nos hace el favor, ¿verdad? Luego de compartir ese link, ¿verdad? O el video, pues para los que no han podido estar conectados, ¿verdad? Ahorita se ve un clima normal, pero en el norte de Nicaragua y de Honduras, ¿verdad? Sí está golpeando, pues, el huracán ETA, ¿verdad? La tormenta ETA. Ojalá que acá se esperan lluvias para en la tarde, ¿no? Y en la noche, ojalá que no pase a más por las zonas vulnerables de nuestro país. Aquí aplicando tarifa, ¿verdad? Solo es de actualizar los precios, ¿no? El costo de la energía, ¿verdad? Mira, esa tabla, me acuerdo que se le subió esto en la unidad de sistemas trifásicos en análisis 1. Me recuerdo que ahí estaba, ¿no? Solo es de echarle un vistazo. Y si no, pues los pliegos tarifarios se pueden descargar, ¿verdad? De la página web de la ciget.go.sv. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Como ven, el hecho de decir transformadores, ¿verdad? No implica que a veces los transformadores están solitos, ¿verdad? Sino que involucran otros conceptos. Estoy revisando el aula virtual. Sí, ahí están los pliegos tarifarios del 2019. Se pueden actualizar, ¿verdad? De la página de la CIG también está el términos y condiciones al consumidor final. O sea, no lo veamos, ¿verdad? Que es este
complicar el ejercicio. Realmente en la práctica, ¿verdad? Hay que echar manos de varios conceptos, ¿no? Los conceptos no son aislados, ¿verdad? Sino que se complementan. Y buscando esos pliegos tarifarios para tener una idea. Lo que cambian, ¿verdad? Son los precios, pues, los valores, ¿verdad? Y vamos a poner uno. Este es del 2016. También a veces es bueno guardar un histórico, ¿verdad? De cómo viene la variación de los precios, ¿verdad? En el tiempo. Este es del 2018. Una tablita, ¿no? Que se está aplicando este bloquecito. Mediana demanda de 10 a 50 kilowatts. Y se puede aplicar la franja, ¿verdad? De baja tensión. La primera columna, ¿verdad? Baja tensión, que es en el caso de la conexión directa, ¿verdad? O a media tensión, ¿verdad? En la segunda tablita, ¿no? Ahí están los diferentes precios de la electricidad, ¿verdad? Y los diferentes cargos para, dependiendo de la zona geográfica, ¿no? CAE, si es del sur, CLESA, EO, Deusen, Edesal o BID, ¿verdad? Que son los que quienes comercializan, ¿verdad? La electricidad. Y los términos y condiciones, estoy buscando ese archivo. Eso está en el aula virtual, en la unidad 4 de sistemas polifásicos. También esto lo van actualizando a veces cada año, ¿verdad? O cuando sea necesario. Pero hay valores que no cambian, digamos, se mantienen, ¿verdad? Solamente tenemos que revisar el más actualizado, ¿no? O en el caso cuando hay una demanda en tiempo atrás, pues se va a echar mano, ¿verdad? De los reglamentos que estaban vigentes en esa época. Entonces siempre sirven de referencia, ¿verdad? Aunque sea de años atrás, en un litigio, pues puede, digamos, tomarse de base. Aquí está ese artículo 50, ¿no? Solo para recordar, ¿verdad? De la penalización del bajo factor de potencia. El archivo se llama Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, ¿verdad? Y lo pueden buscar en ACIGET. El último, ¿no? El más actualizado. Si el factor de potencia es igual o mayor a 0.75, ¿verdad? Y menor a 0.9, perdón, estaba hablando de 0.8, ¿verdad? 0.9. El cargo por energía será aumentado en 1% por cada centésima que el factor de potencia sea inferior a 0.9. Quiere decir que de 0.75 a 0.9, ¿cuántas centésimas hay? Sería 0.90 menos 0.75, 15, ¿verdad? Hay 15 puntos porcentuales. Si el factor de potencia fuese 0.75, entonces tenemos un recargo del 15%, ¿verdad? Sobre el cargo por energía. Del consumo, ¿verdad? Mensual, va como penalización un 15% adicional. Ahora viene la franja más baja. Si el factor de potencia es igual o mayor a 0.60, ¿verdad? Y menor que 0.65, el cargo por energía será aumentado en 15%, ¿no?
es del primer tramo, ¿verdad? Más el 2%, ¿verdad? Por cada centésima en que el factor de potencia sea inferior a 0,75. De 0,6 a 0,75 hay otros 15 puntos porcentuales, ¿verdad? 0,75 menos 0,6 da 15. Multiplicado por el 2% se hace 30, ¿verdad? Más el 15% del primer tramo. O sea que aquí estaríamos incrementando, ¿verdad? El 30 más el 15, el 45% adicional, ¿verdad? Como penalización al cargo por energía. Es una multa, ¿verdad? Por bajo factor de potencia. Y si el factor de potencia fuese inferior a 0,6, el distribuidor, ¿verdad? Puede suspender el suministro hasta que el usuario final, ¿verdad? Adecue sus instalaciones a fin de superar dicho límite. El límite es que el factor de potencia esté arriba de 0,9. Entonces aquí complementamos esta parte del régimen tarifario. Ya un ejercicio más completo, digamos, incluyendo todos esos parámetros adicionales. Entonces, en nuestra solución aquí tenemos las tres posibilidades, ¿verdad? Para este ejercicio, ¿no? Un factor de potencia de 0,598, siendo estricto, ¿verdad? En la palabra, esto está abajo de 0,6, ¿no? Nos pudieran desconectar. ¿Por qué? Porque del lado del generador, ¿verdad? O del lado del distribuidor, el distribuidor tiene que aportar, ¿verdad? Toda la potencia que se pierde en la línea. Y este es un valor considerable, ¿no? 42.7 kilowatts y 57.28 y fracción, ¿verdad? kVAR. Ahora viene la otra reflexión, ¿de qué lado hay que poner el medidor eléctrico? Obviamente al consumidor final le conviene que le pongan el medidor eléctrico justo donde está el motor, ¿no? Porque en lo que está en el motor solamente se va a registrar, ¿verdad? El consumo de esa carga, de esa load. Ah, pero esta potencia que se pierde en la línea, ¿quién la va a pagar? No crean que el distribuidor, ¿verdad? O si ustedes están vendiendo electricidad y ponen un generador para el vecino, ¿verdad? Mira, ya tengo una propiedad, vendeme energía eléctrica, ¿verdad? Ah, ok, ¿qué potencia necesitas? ¿A qué tensión, verdad? Yo adecuo mis instalaciones para venderte, ¿verdad? Electricidad. Si yo soy el que tengo el generador, a mí no me conviene que ponga el medidor en el lado de la carga, ¿no? Porque toda esta potencia la tengo que generar, todo lo que se pierde en la línea, más la potencia, ¿verdad? En el lado de la carga, y esta, ¿quién la va a pagar? Si la máquina, para generar más potencia, ¿verdad? Si es un generador de gasolina, va a consumir más combustible, ¿no? Y el generador es más grande. Ya estamos viendo que el generador en el lado de la carga, pues es de 75 kVA, ¿verdad? 600 voltios. Es más caro el mantenimiento, es más cara la operación. Pues es así como un vehículo, ¿no? No es lo mismo tener un carrito con un motor de 1000 cc, 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso puede ser los carritos más económicos, ¿no? A que ustedes tengan un tremendo lanchón, ¿verdad? Comparando marcas, no es lo mismo tener un escarabajo, aunque ya están en desuso, ¿verdad? O un Camino, todavía creo que lo conocen ustedes, a tener un Ford 450, ¿verdad? Un tremendo lanchón, pues, donde un motor 4000 centímetros cúbicos, ¿verdad?
aunque hace la misma función, pero un Ford 450, un Ford 250, no de esos picachones 4x4, doble cabina, pues tiene un motor más grande, consume más combustible. Si sacamos el costo en combustible por kilómetro recorrido, pues es mucho mayor que un Toyota 1000, ¿verdad? En términos de combustible por kilómetro de recorrido, ¿no? Entonces lo mismo sucede acá con las máquinas, con los generadores eléctricos. ¿Quién va a pagar este exceso, ¿verdad? De energía? Si ustedes están vendiendo, no, momento, le va a decir, mira, te vendo energía, pero yo te pongo el medidor en el lado de mi generador, pues vos vas a pagar tu línea, todo lo que perdés en la línea de distribución. Y aparte de eso, me tenés que corregir el factor de potencia, ¿ah? Porque lo tenés muy bajo, a 1.79, ¿verdad? Está fuera, está abajo de los requerimientos, ¿no? Porque ya estamos utilizando transformadores. No, mira, voy a poner un banco de eh, dos transformadores, ¿no? Así tu generador ya no va a ser a 600 voltios, sino que 250. Ah, pero si no me corregí el factor de potencia, todavía el generador, ¿verdad? Andaría por 35 kVA. Hay pérdida, ¿verdad? En la línea. Que las pérdidas bajaron de 42.7 kilowatts a 23, ¿verdad? Que aquí está la diferencia en pérdida. Sí, pero de 23 a 42 es casi la mitad, ¿verdad? El 50%. ¿Quién va a pagar eso? Acordémonos que en la vida real, ¿verdad? Todo tiene un costo, ¿no? La energía no es gratis, excepto la del sol, ¿verdad? Los recursos naturales, el agua, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, la energía solar. Sí, pero si ustedes ponen una planta solar, aunque la energía sea gratis, ¿verdad? La energía primaria, el generador, ¿verdad? Va a caer en estas tres categorías, independientemente si es un generador de diésel, ¿verdad? O es una planta solar. Es lo mismo una planta solar de 75 kVA que una planta solar de 25 kVA. Hay costos, ¿verdad? De inversión. Bien, ¿alguna preguntita? Ven, ahora sí se complementa el uso de transformadores e inclusive, ¿verdad? La corrección del factor de potencia. Ya un ejercicio bastante completo, ¿no? Incluyendo cables, ¿verdad? En la selección de cables, pues, es otro detalle, ¿verdad? ¿Cuál cable nos conviene más? Pues depende de la longitud de la línea y depende también, ¿verdad? Si vamos a tener una línea en baja tensión o una línea en media tensión. En media tensión, en principio, no hay límites de distancia, ¿no? Pudiera ser desde 0, ¿verdad? A 250 kilómetros. Ahora, si la distancia, ¿verdad? Entre el generador y la carga excede ya son 1000 kilómetros, ¿verdad? Ya no me conviene transmitir a 25 kilovoltios, ¿no? Entonces nos vamos a una línea de transmisión, 115 kilovoltios, porque ahí las distancias ya se vuelven significativas, ¿no? Y acordémonos que la línea tiene una resistencia de la línea más una reactancia. Entonces aquí están los costos, ¿no? Una tarifa del 2000 y la comparamos, ¿verdad? Con los costos actuales. ¿Cuánto costaba antes, verdad? ¿Y cuánto cuesta ahora? Este es del 2016. Esta es ahí tiene la fecha, 2018. Para estar al día, ¿verdad? Nos faltan las tarifas del 2020. Pero llevan la misma, no han cambiado mucho, ¿no?
llevan los mismos cargos y el mismo esquema. Sí, obviamente van cambiando, ¿verdad? Los costos de la energía. Eso sí cambia, ¿verdad? Podemos comparar un bloque, ¿no? Con otro bloque, ¿verdad? De otra fecha diferente. Eso sí cambia. Bien, preguntitas, jóvenes. Hay una comparación, ¿verdad? A mano alzada, en manuscrito. Esto en una hojita de Excel, pues queda bien depurado, ¿verdad? Con columnas y filas, ¿verdad? Y la podemos mecanizar, digamos, le damos como dato de entrada a las diferentes tablas de diferentes fechas, ¿verdad? Y ya vamos viendo los costos, ¿verdad? Por épocas o por fechas o por diferentes operadores o distribuidores. Bien, antes de ir al último ejercicio, todavía tenemos un par de minutos. Había por acá uno intermedio, ¿no? De un transformador que no está ni en serie, ni en paralelo, ni en cascada, ¿verdad? Donde hay que entrarle al análisis, ¿no? Este esquema que está acá. Tenemos dos transformadoras, ¿no? Para el circuito mostrado, encuentre la ganancia de tensión, ¿verdad? B1, el que está más a la derecha, ¿verdad? Entre la tensión del lado de la fuente. Hay un par de transformadores, son diferentes, ¿verdad? Tienen diferente relación de vueltas, 20 a 1 y este es de 5 a 1. También tenemos que fijarnos en las marcas de polaridad, si son sustractivos o son aditivos. Son los puntos, ¿verdad? O identificar dónde está H1 o H2. Aquí pues hay que plantear, ¿verdad? Para cada transformador sus respectivas relaciones de tensión y de corriente. Aquí están las dos primeras ecuaciones, ¿verdad? Tenemos que definir cuáles son las tensiones y cuáles son las corrientes en el primario y en el secundario de cada transformador. Y quedamos ancladas con las marcas de polaridad de cada trafo. Luego, para el siguiente circuito, para el siguiente transformador, ¿verdad? De una manera similar. Relación de tensiones y relación de corrientes, ¿no? En términos de las variables que nosotros hemos definido, ¿verdad? Las tensiones y las corrientes en cada ramo. Luego, ¿verdad? Viene el análisis que puede ser por nodos o por mallas o superposición inclusive, ¿verdad? O podemos hacer reducción. En este caso se ha planteado por análisis de malla, ¿verdad? Una malla IB y una malla IC en la rama central o en la sección central del circuito. Y por supuesto, ¿verdad? La corriente de malla, que es una corriente de rama en el lado de la fuente y otra corriente de rama o de malla, ¿verdad? En el lado de la carga. De esa manera planteamos, ¿verdad? El análisis para la malla A, para la malla B. Luego tenemos que introducir, ¿verdad? Las ecuaciones de transformación, de las relaciones de transformación de cada trafo, ¿no? Y ir haciendo todas las sustituciones que sean necesarias, ¿no? O planteamos una matriz, ¿verdad? De acuerdo al número de incógnitas para buscar nuestras respuestas, ¿no? Acá en la potencia se ha puesto un medio de tensión por corriente. Eso tiene que ver cómo se ha definido, ¿verdad? Si las tensiones están en términos de valor eficaz o en términos de valor amplitudes máximas.
Para el transformador es indistinto, ¿verdad? Si las tensiones corrientes van en amplitud máxima o valor pico, ¿verdad? O van en términos de valor eficaz. Acordémonos que todo es un análisis fasorial. Ahí está la carpintería, ¿verdad? Aquí se ha ido por sustitución, ¿no? Una ecuación en otra, vamos a buscar la otra para llegar a lo que andamos buscando. Aquí está la ganancia de tensión, ¿verdad? Es negativa y es pequeña, y tenemos la ganancia de potencia. Los transformadores no es que inyecten o no es que eleven o atenúen la potencia, ¿no? En el ejemplo anterior, de la línea, ¿verdad? Estamos analizando el transformador de una manera ideal. O sea, no hay pérdidas en el transformador. Aquí el transformador, la potencia que demanda la carga, ¿verdad? En el lado del secundario, pues la transfiere al lado del primario. Luego ese interactúa, ¿verdad? Con la línea. Y toda la potencia de que se pierde en la línea, más la que viene de la carga, ¿verdad? Este primer transformador la transfiere, ¿verdad? Al lado del primario. En el transformador no hay pérdidas. En el curso de conversión de energía electromecánica, sí, en cada transformador podemos introducir un circuito equivalente, y en el circuito equivalente ya no es tan trivial, ¿verdad? Hay que conocerlo, y entonces eso complica más el análisis teórico, porque ya no es así solo a través de las relaciones de transformación. Van esos parámetros, ¿verdad? Más las pérdidas que se dan en el proceso de transformación. Aunque esas son pequeñas, no pueden andar entre un 5%, ¿verdad? De la potencia nominal de ese transformador. Aquí las potencias nominales de cada transformador pues dependen, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia que se maneja en la carga? En la carga son, ya teníamos ese dato, ¿no? En la carga son 25 HP, ¿verdad? Aquí está. En el lado de la carga. Son 25 HP. Eso en términos de kilowatts, ¿verdad? 23.312 kilowatts. Pero como ese motor trabaja con un factor de potencia de 0.8, ¿verdad? Eso demanda del lado de la fuente, ¿verdad? O en los terminales de ese motor, demanda una potencia reactiva de 17.484 kVAR. Esta es una potencia adicional que ¿quién la va a suministrar? La fuente, ¿no? Es la potencia reactiva que necesita el motor en su bobina, ¿verdad? En sus campos magnéticos, para poderle dar el sentido de rotación, ¿verdad? Es el que crea los campos magnéticos en las bobinas internas, ¿verdad? Del motor. En esta potencia reactiva, los motores no pueden funcionar. Entonces, ¿cómo compensamos esa potencia reactiva? Corrigiendo el factor de potencia del lado de la carga. Es el literal C, ¿verdad? Este motor entonces está demandando a la fuente, ya sea que la fuente sea el secundario de un transformador o que pongamos ahí el generador, ¿verdad? Justo a la par del motor. Esa sería otra solución, ¿no? Mejor nos llevamos el generador, ¿verdad? En vez de hacer la línea, nos llevamos ese generador justo, ¿verdad? Al lado de la
carga a la par del motor, ¿verdad? O un motor, un generador motor. Pero sin corrección del factor de potencia, ese motor, ¿verdad? Está demandando 29.14, ¿no? A un ángulo de 36.87 grados. Si pusiéramos el generador a la par del motor, ¿verdad? Estas serían las especificaciones del generador. A esa tensión de la carga, ¿verdad? Este sería otro escenario, ¿no? Claro, para tener un generador a la par de la carga a veces no es rentable, ¿verdad? Si ese generador está operando las 24, perdón, ese motor está operando las 24 horas del día, el generador lo debería hacer de esa manera, ¿no? Entonces se requiere el suministro, ¿verdad? Tanques de almacenamiento de combustible, el mantenimiento, ¿verdad? Así como cualquier vehículo, pues su cambio de aceite, el sistema de enfriamiento, el sistema de emisión de gases. Bien, lo podemos dejar como otra alternativa a considerar, ¿verdad? Poner el generador a la par del motor. Pero no es práctico, ¿verdad? Porque si no, cada casa tendría que tener su generador a la par, ¿no? O cada colonia, ¿verdad? Imaginémonos en San Salvador que cada colonia tenga instalada su planta de generación. Sería un ruido tremendo, ¿verdad? A menos que fuera por un generador hidroeléctrico, ¿no? Ahí solo que vivamos a la par del río Lempa, ¿no? Pues tenemos que hacer una represa, ¿no? Y eso es millonario, ¿verdad? Esa inversión. No es práctico, pues, para nosotros, ¿verdad? Que somos consumidores finales. Sí es una alternativa que se puede analizar. Entonces, al corregir el factor de potencia en el lado de la carga, la que se va a compensar, ¿verdad? Es esta potencia reactiva que demanda el motor. Estos 17.48 kVAR ya no viajan desde el generador, ¿verdad? Pasando por la línea hasta la carga, sino que se compensan localmente. Y entonces sí, la carga lo único que estaría demandando es esta potencia activa. Que equivale, ¿verdad? Los 25 HP al lado de la salida del motor, pero que se incrementan por la eficiencia, el rendimiento de ese motor. Para que el de 25 HP necesita, ¿verdad? Compensar las pérdidas internas. En términos de HP sería 25 entre 0.8, ¿no? Necesitaríamos 31.25 HP. Aquí sí se pierden, ¿verdad? 31.25 menos 25 HP. Estamos perdiendo el equivalente de 6 HP. En pérdidas internas de ese motor, ¿verdad? Pérdidas por fricción, pérdidas por calentamiento, pérdidas por rotación, pérdidas por ventilación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Para que ese motor de 25 HP en el eje necesita tomar de la red, ¿verdad? Los 25 HP entre 0.8, que es la eficiencia, está demandando de la red el equivalente a 31.25 HP. Bien, ahora sí considero, ¿verdad? Que estamos complementando los conceptos de el uso de los transformadores, ¿verdad? Ya sea en sistemas de distribución o en circuitos así, ¿verdad? Que no están ni en serie ni en paralelo. Y la última parte que era la conexión de los trifásicos, que eso está ya resuelto en la guía, ¿verdad? Solamente falta en estos minutitos un autotransformador. Para el circuito mostrado, ¿verdad? Encuentre la tensión 2, acá tensión en la carga, la corriente que va de C a B en la bobina compartida, ¿verdad? Y la corriente en el lado de la entrada.
La ICB es la que está en la bobina compartida, ¿no? Tenemos la tensión de entrada, la relación de tensiones, ¿verdad? N2 y N1. Hay que tener cuidado aquí en dónde, de qué lado está N2, ¿verdad? Si está arriba o está abajo, porque podemos intercambiar la bobina, manteniéndolo siempre como reductor, ¿verdad? O en el otro caso, como transformador elevador, autotransformador, perdón, elevador. Tenemos el reductor, este es el esquema del reductor, ¿verdad? Y aquí tenemos el esquema del elevador. Pero igual podemos intercambiar, ¿verdad? La posición de N1 y de N2, manteniendo, ¿no? El mismo esquema. Al igual que en un transformador convencional, ¿verdad? Podemos cambiar la posición de N2 y de N1 o hacerlo trabajar, ¿verdad? Como elevador en este esquema, ¿verdad? O como reductor. Eso va a depender, ¿verdad? Del circuito, de la red que esté analizando y de lo que nosotros se requiera, ¿no? O sea que el transformador es una máquina reversible, ¿no? Podemos rotar esto, ¿verdad? Hacerlo trabajar como elevador o hacerlo trabajar como reductor. Entonces, en el autotransformador, que es el último ejemplo propuesto, ¿verdad? Ya tenemos deducido todo, ¿no? Relación de tensiones, relación de corrientes, impedancia, relación de impedancia. Y el autotransformador no se queda con nada, o sea, no hay pérdidas internas, ¿verdad? La potencia de salida debe ser igual a la potencia de entrada, al igual que el transformador convencional, analizado de una forma ideal, ¿verdad? Sin pérdidas internas. Entonces acá considero que no hay donde perderse, ¿verdad? N2 entre N1 vale A, la relación de tensiones, ¿verdad? Acá B1, ¿verdad? Es a N2 más N1, ¿verdad? Como B2, ¿verdad? Como que si fuese un triángulo semejante es a N1. De ahí sale esa deducción o a través de la relación de corriente, ¿verdad? Por la fuerza magnetomotriz N2 por IAB, ¿verdad? Debe ser igual a N1, ¿verdad? Por la ICB. Hacemos la relación ICB entre IAB, que es la misma relación convencional de un transformador normal. Lo que habíamos definido como A, o relación de corriente, ¿no? Esas ya están deducidas, ¿verdad? Solo estamos haciendo referencia, ¿no? De cómo encontrarla, ¿verdad? Dependen de la fuerza magnetomotriz de cada bobina. Luego de ahí obtenemos la relación de tensiones, ¿verdad? Despejamos P2. Luego la corriente en la carga, pues ley de Ohm, ¿verdad? B sobre I nos da la corriente en esta rama. Solo que cuando decimos B sobre I o B sobre Z, hay que hacer referencia a la variable, ¿verdad? Que estamos utilizando en una rama en específico, ¿verdad? B2 sobre Z nos da IL, ley de Ohm. Conociendo IL, vamos ahora a la relación, ¿verdad? Del autotransformador. IL entre I1, 1 más A. Y tenemos IL, ¿verdad? Entre I1.
porque no es lo mismo decir IL entre ICB. Ojo, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí se puede calcular del circuito. Y miren qué facilito es calcular. Que tenemos B2, la tensión en la carga, ¿verdad? Tenemos la corriente I1, la que aporta la fuente, del lado de la fuente, ¿no? Y la corriente ICB, que es en la bobina compartida, ¿verdad? Podemos hacer referencia a nuestro esquema, ¿verdad? Dependiendo cómo se han deducido esas relaciones, ¿verdad? Aquí no está la ICB, pero se puede calcular de este esquema, ¿verdad? El hecho que no esté aquí no quiere decir de que no se pueda calcular, ¿no? Sí está de manera implícita, ¿no? Aquí aparece que la I2, ¿verdad? Es la suma, ¿verdad? De la corriente I1, es decir, lo estamos viendo en el circuito, más la corriente que pasa en N1. Estamos suponiendo que la que pasa en N1, ¿verdad? Va subiendo, es la famosa ICB. O sea, sí se puede calcular, solo que no está aquí especificada, ¿verdad? Allá se está preguntando, ¿no? ¿Cuánto vale esa ICB? Bien, ¿alguna preguntita adicional, jóvenes? Aquí la ICB tiene que ver con la potencia transformada. Aquí está, miren, el concepto de potencia transformada es el producto de la tensión de salida, ¿verdad? Por esa ICB que está ahí. Y la potencia conducida es la tensión de salida B2, ¿verdad? Por la corriente de entrada, por la I a B. Y tenemos la asociación directa, perdón, de estos términos, ¿verdad? B2 por I a B es la potencia conducida y B2 por ICB es la potencia transformada. El autotransformador tiene esas dos características, ¿verdad? A la vez que transforma como transformador, también conduce porque hay una conexión eléctrica entre ambos circuitos. Potencia conducida y potencia transformada. Y aquí es donde se despeja también a través de las mismas relaciones, ¿verdad? Una en términos de la otra, ¿verdad? Y en términos, pues, de la relación convencional de un transformador normal. La A, ¿verdad? Porque el autotransformador es uno más A. Bien, jóvenes, ahora sí, solo quedamos pendientes con la parte de bipuertos. Ya se le subió la guía pensando que ahora no iba a haber electricidad, ¿verdad? La podemos retomar el día jueves, ojalá que no esté complicada la situación pero como nos podemos conectar, tenemos la ventaja de que aunque esté lloviendo, ¿verdad? Y siempre que haya electricidad y haya conectividad, pues podemos seguir en línea, ¿verdad? 10 de la mañana, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes? Si no, pues llegamos hasta acá, ¿verdad? Y a cuidarnos por la pandemia, pues sí que viene el embate, ¿verdad? Del huracán ETA y que ojalá pues se degrade, ¿verdad? Una tormenta y que no llueva mucho bajo la zona vulnerable. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Si no hay preguntas, pues
llegamos hasta acá, ¿verdad? Hay que seguir estudiando, a pesar, ¿verdad?, de las dificultades y de las inclemencias del tiempo.